Continuó la campaña política con los candidatos Obregón, Serrano y Gómez. Serrano y Gómez se unieron contra Obregón, pero si no se trataba de un atentado, no había ningún peligro para nuestro candidato, pues era muy fuerte, popular y militarmente. Así las cosas empezaron los del Partido Laboralista a propagar en teatros, cines, cafés, peluquerías, plazas públicas y donde quiera que pudieran ser oídos, que el conflicto religioso lo había provocado el general Obregón, que el general Calles nada tenía que ver, que el culpable del cierre de los templos también había sido el general Obregón, y que al llegar a la presidencia de la República destruiría completamente al clero y prohibiría la religión católica en México. Así hubo muchos contactos secretos entre Luis N. Morones y los del Grupo Acción con monjas y curas. Al poco tiempo se produjo un atentado dinamitero contra el general Obregón en el bosque de Chapultepec, quien iba acompañado del licenciado Orsí y de sus ayudantes, el entonces general brigadier Ignacio Otero, el teniente coronel Juan Jaimes y otro. El general Obregón se dirigía a la corrida de toros cuando le arrojaron la bomba y solamente alcanzó a herirle levemente la mano, la única que tenía, esa con la que empuñó la espada que destrozó a Francisco Villa, de quien quedan muchos corridos de cantina, pero la historia lo tiene bien marcado como derrotado por Obregón. 2 veces en los campos de Celaya, en León, en Trinidad y en Aguascalientes, hasta que ya junto con nosotros, los del Cuerpo del Ejército del Noreste, que estábamos en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, arrojamos a Villa hasta Sonora. Y sobre la historia, no hay corrido que valga. Villa, en el campo militar, no le sirvió a Obregón ni para tacos. En lo político, muchísimo menos, pues se trataba de un troglodita manejado por pillos intelectuales despechados y por un jesuita inteligente, como el general Felipe Ángeles. Los ayudantes del general Obregón, después del atentado del bosque, siguieron a los asaltantes y les dieron alcance. Juan Jaimes era muy buen tirador y le pegó un balazo a uno de ellos, atravesándole el nervio óptico y dejándolo ciego, y agarraron al ingeniero Vilchis, jefe principal del atentado, y después, ya presos, con mañas entre Valente Quintana, que era jefe de las comisiones de seguridad, y otros detectives, descubrieron toda la trama, y llegaron a agarrar al cura Miguel Agustín Pro Juárez y a su hermano Humberto, y les hicieron creer que unos se habían denunciado a los otros, y por fin, ya que todos estaban presos en la Inspección General de Policía, el general Roberto Cruz, seguramente con órdenes expresas del general Calles, los sacó frente al Caballito, estatua de Carlos IV, y en pleno día, como a las 11 de la mañana, los fusiló sin ningún interrogatorio. Aquello nos pareció muy sospechoso a todos los obregonistas, pues se trataba de que nadie hablara, y nadie habló. Continuó la campaña y llegó el mes de julio, pero antes voy a hacer un paréntesis. En el mes de septiembre anterior, hice un viaje a la capital de semi-incógnito, pues ya dije que no salí de día por mi distanciamiento con Calles, y don Plutarco era cosa seria. Y una noche se me ocurrió ir al teatro principal, donde actuaba María Conesa y un grupo de seminudistas que entonces llamaban Bataclán. En el pórtico del teatro había un bar. El pórtico era abierto a la calle, enteramente sin ninguna pared ni cortina, y a ese bar, que entonces se llamaban cantinas, tenía acceso todo el que quería sin necesidad de entrar al teatro. Los tandófilos teníamos por costumbre echarnos algunas copas en la barra antes de entrar al teatro, parados, pues no había asientos. Cuando sonó el timbre que en aquellos tiempos se usaba para anunciar al público que iba a comenzar la función, entré al teatro acompañado de mi fiel amigo y ayudante, entonces mayor José López Iglesias, muerto general. Apenas habíamos comenzado el espectáculo, entró otro ayudante mío que llamábamos Lolo Lavanzat, probablemente José Dolores.
capitán retirado, muy chismoso, de Matamoros. No digo que valiente porque todos mis ayudantes lo eran. Y me dijo al oído que ahí en el bar del pórtico estaba un individuo hablando muy mal de mí. Y le pregunté, ¿quién es? Y me dijo, no lo conozco, es un Catrín. ¿Y qué está diciendo? Le pregunté. Cosas muy feas contra su honor. ¿Y por qué no lo callaste? Le dije. Hay mucha gente y se haría alboroto, y como usted anda algo escurrido, no lo quise provocar. Entonces le dije a Iglesias, aquí te dejo el abrigo, no te muevas hasta que yo regrese, y me salí. Le pregunté a Lavanzat que cuál era el individuo, y me señaló a un petimetre que en esos momentos, subido en un automóvil, lo echaba a andar. Me subía en un carro que traía prestado del diputado Alfredo Romo, pues yo no tenía automóvil en ese tiempo en México, para no hacer bulto. Este automóvil lo manejaba mi fiel y valiente ayudante capitán Ernesto López Quintanilla, también de Matamoros, y señalándole el automóvil del petimetre, que empezaba a caminar, le dije, sígueme a ese individuo. Nos pusimos en marcha tras el sujeto, que ya nos llevaba como una cuadra de distancia cuando comenzamos a seguirlo. Y me preguntó Ernesto, ¿qué va a hacer? Yo le contesté, ¿conoces a ese sujeto? Sí, lo conozco. ¿Quién es? Si usted lo va siguiendo, ya sabe quién es, me contestó. Pero ¿tú estás seguro de que ese individuo estaba hablando contra mi honor en la cantina del teatro y que lo estaba oyendo Lolo? Y me volvió a responder Ernesto López, sí, ese individuo es. Y seguimos persiguiéndolo. ¿Tú lo conoces y sabes de quién se trata? Sí, lo conozco y sé de quién se trata. ¿Por qué no me lo habías dicho? Le pregunté, y él me dijo, nosotros estamos para morirnos junto a usted si llega la ocasión, pero no para calentarle la sangre con chismes ni para comprometerlo. Pero entonces iba yo muy encendido y cegado por la ira. Continuamos persiguiéndolo y al llegar a las calles de Acapulco, frente al número 70, el currutaco paró el carro y se bajó. Yo le dije a Ernesto que se le acercara y Ernesto se acercó y paró el auto como a 10 metros de distancia. Entonces me bajé, estando él parado en la calle. Al bajarme, Ernesto López me preguntó, ¿lo acompaño? Y le dije, no, esto es cosa personal. Llevaba ya la 45 en la mano con las quijadas abiertas y bajado el seguro, y le grité al individuo, si es hombre, defiéndase. Y avancé como una tromba hasta llegar a 3 o 4 metros de distancia del figurín. Él metió mano a la cintura, pero se quedó petrificado, probablemente de miedo, y le descargué las 8 balas de mi pistola y se murió. Con toda rapidez le quité el pistol y reconocí que era mío. En la cantina del teatro había estado mostrando el pistol y haciendo burla de mí. Le metí la mano a la cintura y le saqué una pistola 32 niquelada, con cachas de auténtico nácar, no de los plásticos que ahora se usan, y además tenía 2 medios escudos en las cachas, que así se llamaban las monedas de oro de 5 pesos. También la pistola era mía. Violentamente me subí al carro que ya Ernesto había acercado hasta donde estaba el occiso y partimos a toda velocidad. Un gendarme que estaba por ahí creyó que lo perseguíamos y huyó como liebre. Nadie nos vio. Regresamos al teatro, volví a ocupar mi butaca junto al mayor Iglesias y le pregunté, ¿me notas algo? No, me dijo, no le noto nada. ¿Qué? ¿Se echó más copas? No, le dije, no me he echado ni una más. Lo que me eché fue a un hijo de puta. ¿Cómo? Me dijo. Después te cuento, le contesté. Y cuando la función terminó, vinieron a hablar conmigo los grandes compositores Miguel Lerdo de Tejada, Mario Talavera, Esparza Oteo y Tata Nacho, quienes eran los más grandes compositores de la época. Actuaban juntos y habían estado en la orquesta típica en la Alianza de Partidos Socialistas de la República, y me habían acompañado en varias giras por el país, entre ellas a Yucatán, donde no conocían a la típica,
ni a otros tipos de músicos, debido a lo retirado que estaba y a lo difícil de las comunicaciones. Estos compositores vinieron a platicar conmigo porque al día siguiente me iban a acompañar a la ciudad de San Luis Potosí. Como me acompañaron a la toma de posesión del general Zedillo como gobernador del estado. Al terminar mi plática con los artistas, salí del teatro acompañado del mayor Iglesias y nos subimos al mismo carro que manejaba Ernesto López. Los tres nos fuimos a una cantina de lujo, que ahora se llamaría bar, y que se llama La Cigala, frente a la espalda del edificio Sambors. Esta cantina era propiedad de un amigo mío muy fino y muy gentil que se llamaba Alfredo Ponce, y le decíamos el Conejo Ponce.